Bendiciones a todos los hermanos. ¿Escuchan bien mi voz? Amén, hermano. Amén. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí, hermano. Sí, Oh, sí, está muy bien. a todos los hermanos, gracia y paz, bendiciones. Qué alegría poder compartir con ustedes en esta ocasión y de esta manera. Realmente quería comentarles que esta ha sido una palabra que el Señor colocó en mi corazón recientemente y en la cual he estado meditando, ya que considero que tiene que ver mucho con la práctica con las prácticas espirituales que debe tener la iglesia, en las cuales debe profundizar y en las cuales debe mantenerse, y en las cuales debe antes acrecentarse en vez de disminuirse. Y tiene que ver con la oración. La carga de esta noche tiene que ver con la oración. Es interesante porque la oración es esa herramienta que nos entregó el Señor para comunicarnos con Él. Pero más que esa herramienta es, digamos, ese acceso y esa facilidad que tenemos para acercarnos a Dios gracias al sacrificio de Cristo. Sabemos que cuando Cristo vino a la tierra, Él vino inicialmente a restaurar una relación que el hombre perdió con Dios en el Edén. Y de alguna forma esa relación se restauró y por eso la palabra del Señor nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando, reconciliando al hombre con Él. Y de esa manera vemos que al reconciliarnos con Dios en Cristo, tenemos una libertad para acercarnos a Él. Pero realmente esa libertad que tenemos costó el sacrificio de Cristo. Esa libertad que tenemos para acercarnos a Él por medio de la oración costó la sangre del Hijo de Dios. Y a veces quizás esto se nos olvida por algún motivo, o a veces quizás disminuimos en esta práctica. Bueno, en esta noche quiero hablar sobre la oración en la tipología del altar del incienso. Y antes que nada, quiero comentar, digamos, la historia de uno de los hombres de Dios del pasado que más ha impactado mi vida con respecto a su biografía, y fue Evan Roberts, el líder del avivamiento de Gales. De alguna manera vemos que Evan Roberts fue un hombre usado por Dios para provocar un avivamiento en Gales, un avivamiento que provocó un despertar en las personas para acercarse a Dios a causa de esa comunión excesiva y profunda que Evan Roberts tenía con el Señor y ese apetito voraz que tenía por la oración. De alguna forma quedó registrado alrededor de 7 horas al día. Él oraba desde la 1 de la mañana hasta las 5 de la mañana y desde las 9 de la mañana hasta el mediodía. Eran 7 horas las que Evan Roberts oraba y él decía y expresaba que él quería llegar a un momento en el cual solamente orara todo el día. De alguna forma, todos los avivamientos que contemplamos en el pasado, avivamientos como el de la calle Azusa, etcétera, etcétera, fueron avivamientos que procedieron de este espíritu de oración, de ese anhelo por orar, de ese deseo por orar. A la verdad, Evan Roberts dice una frase, y con esa frase quiero iniciar, y es que él dice que en Lucas, en este caso en el capítulo 18, verso 1, no se dice predicad sin desmayar, sino que se dice orad sin desmayar. De alguna forma, Evan Roberts hacía un énfasis, digamos, a la oración, diciendo que la oración era algo en lo cual el creyente nunca podía abandonar. Y fue un ejemplo vivo de esa experiencia de la oración. La oración fue la experiencia que tuvo la iglesia al principio. El Señor le dijo a la iglesia cuando ascendió que esperaran en Jerusalén la promesa, y ese esperar no era el sentarse a esperar, ese esperar era sentarse activamente a orar, ese esperar era orar activamente alrededor de esa promesa que el Señor dio acerca de enviar el Espíritu Santo. Y pasados 10 días, desde esos 40 días hasta los 50 días, desde Pascua hasta Pentecostés, pasados 10 días fue que el Espíritu Santo fue derramado, fue la oración, esa oración de la iglesia del primer tiempo, esa oración que sacudió aún la tierra, esas oraciones que estremecieron el mundo al punto que la Biblia registra
Ellos eran aquellos que trastornaban el mundo. Las oraciones de la iglesia son un tema muy importante. Profundizar en la oración, entender la oración, comprender y no solamente comprender la oración, sino tener una vida de oración. Porque una cosa es orar, ¿sí? Por algo y otra cosa es tener una vida de oración. La oración es la llave que el Señor nos da para acceder a la presencia de Dios, para experimentar la presencia de Dios. Entonces, quiero iniciar, mis hermanos, con un texto que se encuentra en Filipenses, capítulo 4, verso 6, para hacer una diferencia respecto a la oración y a otras palabras. Filipenses capítulo 4, verso 6 dice, por nada estéis afanosos, no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Es interesante que en este texto encontramos cuatro palabras: acciones, oraciones, ruego y acciones de gracias. Esas cuatro palabras también las encontramos en Timoteo 2, capítulo 2, verso 1. Se habla de rogativas, peticiones, oraciones y acciones de gracias. Pero noten lo interesante de este verso. Este verso lo que está diciendo es que presentemos nuestras peticiones en oración y ruego. De alguna manera, este texto nos está mostrando de que una cosa son las peticiones, otra cosa es la oración, otra cosa es el ruego y otra cosa son las acciones de gracia. No son cuatro oraciones, son asuntos completamente diferentes que rodean la oración. Entonces dice que presentemos peticiones en oración y ruego. Entonces, orar no son peticiones, porque peticiones se presentan en oración, ni tampoco es el ruego, porque el ruego acompaña la oración, ni tampoco son las acciones de gracias, porque las acciones de gracias acompañan la oración. Entonces, ¿qué es la oración? Esa palabra orar en el griego es euhomai. Y lo interesante de esa palabra euhomai es que significa ansiar o desear, ¿sí? Y pro significa acercarnos. De alguna forma, la palabra del Señor nos muestra acerca de oración, es que la oración no es, digamos, inicialmente una ventana en la que hacemos peticiones, aunque las peticiones hacen parte de la oración, ni tampoco es una libreta para expresar nuestra alma como si fuese catarsis, de catarsis, no, sino que lo que nos está mostrando la palabra del Señor es que la oración es un deseo que tiene el hombre por acercarse a Dios, es consecuencia de un apetito que tiene el hombre por a Dios y por comunicarse con Él. Estamos hablando de vida de oración, estamos hablando de la necesidad que tiene la iglesia, no de hacer oraciones, sino una vida de oración que sea regido por un deseo, por un ansia, por un querer acercarse al Señor. La humanidad experimenta una vida en la cual ha vivido, valga la redundancia, separado de Dios, alejado de Dios. La palabra dice, ajenos de la vida de Dios, alejados de la vida de Dios, con el entendimiento ennegrecido. Manera, y de alguna manera, ¿los hermanos me escuchan bien? Sí. ¿O solamente es un hermano el que no me escucha bien? Hermano, sí, hermano. No, por Es que acá. hay un hermano que me está diciendo que no me escucha bien. ¿Los demás sí me escuchan bien? Voy a quitarle. Está muy cortado. No sé si a los demás. Se escucha bien, pero hay como una interferencia, como que Sí, se te eleva la voz, pero como que se distorsiona un poco y después otra vez bien. sí, cada rato, cada segundo, cada unos que 10 segundos, track, track, track. Y quizás Se las oye cámaras están muy cerradas, ¿sí? entrecortado, se oye. Bien. No sé si es mejor encender y apagar, no sé. Si salgo y vuelvo a ingresar, no sé.
No, yo creo que el problema no es en ti, sino que puede ser en el internet de los hermanos. ¿Usted sí me escucha bien, hermano? Te escucho muy bien. Ah, bueno, entonces sí puede ser el internet. Voy a seguir entonces con la palabra y estoy atento a lo que los hermanos digan. Entonces lo que les decía, hermanos, era lo siguiente. De alguna forma, los seres humanos han tenido una experiencia en la cual han estado siempre alejados de Dios y no han experimentado la paz de Dios, no han experimentado el gozo del Señor, no han experimentado el estar cerca del Señor. Pero de alguna forma, gracias a la misericordia de Dios por medio del sacrificio de Cristo, Él es aquel que nos ha acercado al Padre para restaurar esa relación y esa unión. Y eso es algo que hace parte de esa provisión y esas riquezas que Dios nos está dando. Entonces, de alguna manera, el acercarnos a Él es un privilegio que debemos aprovechar, pero no solamente aprovechar, sino también explotar. No solamente aprovechar, sino también profundizar. Así que es que le hablamos al Señor y el tener ese acceso y esa facilidad de acercarnos a Él fue un asunto que costó el sacrificio de Cristo. Fue un asunto que costó la muerte del Hijo de Dios. Entonces, de alguna forma vemos que tener una vida de oración es algo que es necesario. Y no solo es necesario, es algo que necesitamos y es algo que produce en nosotros un gozo y alegría, porque de alguna forma estamos optimizando y aprovechando todas las provisiones que Dios el Padre nos ha dado en Cristo. Una vida de oración es diferente a hacer oraciones, es diferente a hacer peticiones, a hacer rogativas y hacer acciones de gracias. Una vida de oración es el deseo en nuestro corazón y el anhelo de conocer al Señor. El deseo y el anhelo de pasar tiempo con el Señor. Cuando nosotros nos exponemos a la oración, cuando estamos hablando con Dios, hay muchas cosas que podemos decirle al Señor, pero realmente lo que sucede en medio de la oración es que se despierta un deseo, porque eso significa orar, desear estar cerca, eso significa la palabra oración, desear estar cerca de Dios. De alguna forma vemos cómo estos hombres que fueron usados por el Señor y mujeres también fueron usadas por el Señor, de alguna forma vemos cómo en ellos había un anhelo, un deseo, un hambre por acercarse al Señor. David lo expresa en los Salmos, dice, aún el siervo clama por las corrientes de las aguas, ¿sí? Aún el mismo salmista dice, mi carne te anhela. Entonces, de alguna forma vemos cómo el apetito, cómo el hambre y la sed por Dios es algo necesario. Un hermano decía, de alguna forma, que el apetito por Dios era una evidencia de que nosotros estábamos avanzando en la carrera cristiana y estábamos abrazando la cruz y estábamos negando a nosotros mismos, porque el hambre es una evidencia de que se está acercando la muerte. Entonces, el apetito por Dios es necesario. No estamos hablando en esta ocasión del apetito por escudriñar la palabra. En esta ocasión estamos hablando del apetito por orar. Estamos hablando de que cuando le hablas a Dios, tú puedes presentarle peticiones, tú puedes darle gracias, tú puedes comentarle de tu día, tú puedes expresar muchas cosas que tienes en tu corazón, pero el hablar con Dios va más allá de asuntos personales y tiene que ver con conocer a Dios, encontrar en Él aquella realidad de su voluntad impregnada a mi vida para llevar eso a mis hermanos y a los demás. Entonces, realizando esta introducción, quiero recordar un texto que en estos días estudiamos con algún hermano en la reunión de los domingos, y es el texto de Mateo 6:6, que dice lo siguiente: el Señor les dice allí que cuando oremos no seamos como los demás, que les gusta orar y listos por los hombres, sino que cuando oremos
entremos en nuestro aposento y cerremos la puerta. Y nuestro Padre que ve en lo secreto nos recompensará en público. Entonces, cuando vemos este texto, es interesante porque lo que estudiábamos es que esa palabra secreto en el griego es cripto, que significa de alguna forma eso, significa tumba, significa de alguna forma sepultura. Y es interesante porque mira cómo el Señor Jesús lo dice: entra en tu aposento y cierra la puerta. No está diciendo que, digamos, únicamente en tu casa, sino que vaya al lugar más privado de tu casa, que en este caso es tu habitación, y cierres la puerta. Porque tú puedes orar en la sala, en el salón principal. Y si tú estás en tu casa, un ejemplo solo, y estás orando en el salón principal, de alguna forma estás haciendo eso desde una experiencia, digamos, literal. Pero mira lo que el Señor dice, aposento más allá en tu habitación. Y es interesante porque cuando los sacerdotes entraban al lugar santo y al santísimo, las personas que estaban afuera no sabían ellos qué estaban haciendo. Estaban en un lugar secreto y quizás estaban en el lugar santo y quizás no entraban al lugar santísimo. Pero esto es a lo que el Señor le llama: entra a tu aposento. No solo la sala, que sería el lugar santo, sino la habitación, que sería el lugar santísimo. Un lugar profundo, un lugar secreto. La palabra es cripto, que significa sepultura. Hemos sido sepultados en oración, hemos sepultado en oración, hemos buscado al Señor en las profundidades, hemos buscado al Señor buscándolo en lo profundo, ¿sí? En tiempos de calidad. De alguna forma vemos a José de Arimatea, que dice la palabra del Señor, pidió secretamente el cuerpo de Jesús para esconderlo. Él entendía esa realidad. De alguna forma, tipológicamente en José de Arimatea, la realidad del lugar secreto, la realidad de encontrar a Jesús en el lugar secreto. Y ya basándome en esto, de manera general, acerca de la oración, lo cual me parecía importante antes de entrar en el tema, quiero entonces que los hermanos me acompañen a Éxodo capítulo 30. En esta ocasión, ¿algún hermano me puede decir si me están escuchando bien o si continúa el asunto? Se entrecorta, no sé, es ¿Escuchan porque bien los hermanos que no me escuchaban? pero se ¿O continúa entrecorta. Pues la verdad yo todavía también lo escucho entrecortado y bastante. No sé si es mi internet. Ah, hermana, ¿su teléfono también es chino? No, Entonces, parecer sí. continúa el problema y me da pesar porque la prédica está muy buena. Yo también Bueno, escucho no sé qué entrecortado. podemos hacer. ¿Será que si cortó hagamos Jenny. algo? No sé si están de acuerdo. Si cortó el video, ¿será que me escuchan mejor? Vamos a ver. No, Si Juan. cortó el video, ¿será que me escuchan mejor? No, el ¿Qué problema hago? es un problema de internet. Yo no sé, pero nosotros escuchamos muy bien. Perfectamente lo escuchamos Yo acá. te estoy escuchando muy bien. Ah, bueno, listo. Cuando Pero son varios que no escuchamos bien. Ahí O sea, yo le estoy entendiendo todo a Juan. Pero sí hay como una interferencia, como algo raro. Sí se entrecorta. Y Pero luego sí, ese iPhone de Yanni, yo creo que es chino. No, es que él entra y se hace un poquito como que se desenfoca y vuelve, pero se entiende. No, se cortan muchas palabras y es muy difícil entender. Es que tu iPhone es chino, Yanni. No, es iPhone. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Continúa así o qué hacemos, hermano? ¿Ustedes? No sé, Julián. Lo que pasa es que en este momento estamos grabando. Estamos grabando y si hacemos una interrupción, volvemos a levantar. No sé qué pueda suceder, pero Pues hermano, siga así, pues para que no haya nada, mejor seguir así. Que lo graben y de todas maneras se va a notar después. el concepto Está grabado. debe ser el internet porque yo estoy escuchando muy bien. Nosotros también. Listo, hermano. Entonces yo voy a continuar. Me disculpan los hermanos si no se entiende bien, pero noto que hay hermanos que están entendiendo.
Me disculpan los hermanos. Voy a continuar. Bueno, entonces quiero que me acompañen en Éxodo, capítulo 30. Realmente la oración es que entendemos, es un tema que apreciamos, es un tema que quizás podemos sentir que manejamos, pero el tema de la oración no es solo un tema de enseñar, sino que es un tema para experimentar. Y como un hombre como Evan Roberts lo experimentó, no tanto por el tiempo, no es tanto por el tiempo que él pasaba orando, sino porque él en ese tiempo involucraba verdaderamente su corazón. Él no pasaba ese tiempo orando porque considerara que orar 7 horas era mejor que orar 5, ¿sí? Porque la palabra del Señor es clara cuando habla acerca de lenguas y habla acerca del que habla en lenguas, su espíritu ora y que se edifica a sí mismo. Entonces sabemos que de alguna forma ahí nos muestra que el propósito de la oración de alguna manera es llevarnos de esa experiencia, digamos, de orar superficialmente a orar con profundidad, orar desde el espíritu. Sabemos que el ser humano, como dice Primera de Tesalonicenses 5, es espíritu, alma y cuerpo. Y es interesante, hermanos, porque hemos estado iniciando unas reuniones los miércoles y es importante decir lo siguiente. El ministerio de la palabra o el compartir la palabra es realmente un fruto espontáneo de estar expuestos a la palabra del Señor. Y lo mismo sucede con la reunión de oración. La reunión de oración debe ser de alguna forma la consecuencia de la vida de los creyentes en su intimidad y en oración. El Señor nos está llamando a que en la localidad haya un altar del incienso. Sabemos entonces que la palabra del Señor muestra en Éxodo principalmente 4 muebles: el arca del pacto, el altar de incienso, la mesa de los panes. Hemos estudiado cómo esos 4 muebles tienen que ver con esas 4 primeras obras que experimentó la iglesia en el 2:42. En el arca del pacto vemos la doctrina de los apóstoles, en el candelero vemos la comunión de unos con otros, en el pan vemos la mesa de los panes, pero vemos en todas las oraciones representadas en el altar del incienso, como también vemos en el Apocalipsis, lo dice, Apocalipsis nos dice, en el 7º sello, que se le da incienso para añadirse a las oraciones santos. Esa palabra oración significa desear, pero de una forma también se relaciona con la adoración. Entonces, la oración es algo necesario a nivel individual, pero también a nivel colectivo. El propósito de la oración individual es llevar a la iglesia a una unanimidad y a una experiencia colectiva. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor y leemos Hechos capítulo 4, vemos que la iglesia se reunió en un lugar después de que Pedro es liberado de la cárcel. Y cuando eso sucede, ellos comienzan a orar. Y lo que más llama la atención de esta oración de la iglesia es que fue una oración unánime, fue una oración unida. Todos estaban de acuerdo con la oración y todos estaban sincronizados con la oración. No había uno deseando algo diferente, sino estaban verdaderamente unidos, unánimes. Y vemos cómo la consecuencia de esa oración no solo fue que fueron llenos del Espíritu Santo y que fueron llenos de denuedo, sino también dice la palabra del Señor que el lugar donde estaban reunidos tembló. Esa palabra tembló, lo dice allí en la Biblia en portugués, es trimeu, que significa moverse. El griego de alguna forma que no solo tembló, sino que se movió, se cumplió lo que la palabra del Señor dijo cuando el Señor Jesús dijo que el que tuviese fe podía decirle a este mundo que se moviera. Eso sucedió, se movió aquel lugar, aquel monte donde estaban ellos reunidos, de aposento alto. De una forma vemos entonces la importancia
de la oración colectiva, la importancia que tengamos una vida de oración y que el Señor nos ayude a limpiar nuestro corazón y a poder profundizar en la experiencia de la oración. La oración se convierta en una necesidad hasta física, como decía David, aún mi carne te anhela. No dijo mi mente, no dijo mi alma, dijo mi carne, ¿sí? También dijo, mi alma tiene sed de ti, o sea, su cuerpo tenía hambre, su alma tenía sed. Tanto su cuerpo como su alma tenían apetito por Dios, y era un apetito que lo llevaba constantemente a buscar al Señor. Vamos entonces a leer Éxodo, porque el altar del incienso o el altar de oro tiene que ver con las oraciones. Y vamos a hacer énfasis en este texto de Éxodo capítulo 30, que nos habla acerca del altar del incienso. Vamos a leerlo juntos, este texto. Éxodo capítulo 30. Harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo será cuadrado, y su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo harás de oro puro y su cubierta y sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. De alguna forma entonces vemos cómo el Señor comienza a guiar a Moisés para que comenzara a desarrollar este altar de oro. Y lo interesante es que quien dio la dirección a Moisés para hacer esto fue el Señor. Moisés no opinó respecto a cómo tenía que ser el altar de oro, sino que él recibió la instrucción del Señor para hacer este altar de oro. Y vemos entonces que este altar de oro tenía, como bien dice, oro, y tenía madera que de alguna forma habla de la naturaleza divina de Cristo, pero también de su naturaleza humana, porque es a través de Cristo que nos acercamos al Padre. Vamos a leer, hermanos, el verso 7. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Yahvé por vuestras generaciones. Vemos cómo ese incienso de ese altar de oro se encendía en la mañana y se encendía en la noche. ¿Cuál era el propósito, aparte de otros asuntos que vamos a ver más adelante? ¿Cuál era el propósito por el cual esto sucedía? Bueno, uno de los propósitos por el cual esto sucedía era porque ese incienso tenía un perfume, y de alguna forma ese perfume que inundaba la casa, que representaba también la gloria de Dios, que de alguna forma era una ofrenda para el Señor, invitaba la presencia de Dios. Es interesante porque en el verso dice lo siguiente, dice, un verso dice, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca de testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. No tengo palabra. Dice, ¿dónde me encontraré contigo? Leemos el verso 36, dice lo siguiente, dice, y molerás parte de él en fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré ahí. Es interesante, el altar de oro es donde se ve este punto relacionado. El Señor se encuentra con nosotros y el Señor se muestra a nosotros. Es interesante porque cuando el Señor está pasando delante de Moisés, el Señor lo que hizo fue tapar a Moisés para que Moisés no lo viera, pero aquí nos está mostrando que aquí en esta experiencia que él iba a tener con este altar de oro, Dios se le iba a mostrar, Dios se le iba a revelar desde otra perspectiva y desde otra experiencia. Es en el altar de oro y en la experiencia de la oración donde el Señor se encuentra con nosotros. No es donde nosotros nos encontramos con Él, sino donde Él se encuentra con nosotros. Cuando nosotros queremos encontrarnos con Él, es porque queremos que Él tenga en cuenta en cuanto a todo que tiene que ver con nuestro corazón, nuestros deseos.
pero cuando Él se encuentra con nosotros, tiene que en la revelación de su voluntad a nosotros. Pero no solamente eso, dice, mostraré a ti. Es allí. Entonces, Aarón hacía esto y el propósito de este asunto del incienso, llenar ese lugar de la fragancia de este incienso. Tenía dos puntos interesantes. Número uno, se perfumaba el lugar. Número dos, servía como repelente para ahuyentar las plagas. Eso es lo que hacía el incienso, hacía que los insectos no entraran ni al lugar santo ni al lugar santísimo a invadirlo. De alguna forma eso nos muestra tipológicamente algo que tiene que ver con la guerra espiritual, la necesidad de orar para repeler y para apartar toda influencia espiritual negativa que quiera acercarse y dañar la obra del Señor en medio de la iglesia. Entonces vamos a continuar con esta lectura. Dice entonces lo siguiente. Vamos a leer, hermanos, el capítulo 30, el verso 34 en adelante. Dice, dijo además Yahweh a Moisés, toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro. Éxodo 30:34. De todo en igual peso. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Olerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haré otro según su composición. Te será cosa sagrada para Yahweh. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado entre su pueblo. Entonces, vamos a hacer énfasis en estos textos. Vamos a quedarnos en estos textos y a detenernos en estos textos, porque es la intención que recibo del Señor poder observar estas especies que tenían el incienso del altar de oro. Y es que el Señor hace una advertencia acerca de que cualquiera que hiciera un ungüento como este para olerlo, iba a ser cortado entre su pueblo. De alguna manera pudiese dar el caso en el cual quisiera, número uno, quitar este incienso, limitar este incienso para hacerlo para ellos y no para el Señor. Vemos cómo las proporciones y las medidas de cada uno de los ingredientes de este incienso se los dio Dios a Moisés. De alguna forma, en ese momento en el cual se estaba desarrollando esta actividad, muchos no conocían la información y la receta en la cual se tenía que preparar este incienso. Pero de alguna forma la fragancia que salía del templo a causa de este incienso seguramente era deliciosa, y no solamente deliciosa, sino llamativa. Y se imaginan entonces los israelitas rodeando el campamento y rodeando el tabernáculo, diciendo, bueno, qué incienso tan delicioso y tan agradable, quisiera yo también tenerlo para mí y llevarlo para casa para que de alguna forma pueda, digamos, mi casa tener esa fragancia. O quisiera yo conocer ese incienso. ¿Cómo se hace? Para mí, por eso dice para olerlo, porque el incienso no es desarrollado para que lo olamos. El incienso es desarrollado para que el Señor lo huela. Desde una perspectiva lógica, es decir, que las oraciones son para el Señor. Las oraciones no son para mí. Las oraciones no son para autosatisfacer. Vemos que de alguna forma hay unos descendientes por la línea de Caín, y de alguna forma vemos que la mujer por la línea de Caín tuvo unos hijos. Uno de ellos se llamó Jubal. Dice la palabra del Génesis que Jubal fue el que fabricó arpas e instrumentos. Cuando vemos esas arpas e instrumentos
que fabricó Jubal, de alguna forma lo que estamos viendo es que él estaba haciendo para sí. La música que él estaba desarrollando era una música para entretenerse, era una música para traer deleite a su vida, no era una música para alabar a Dios. Y es por eso que vemos este hijo de Caín por esa línea, porque nos está mostrando cómo las personas pueden usar de alguna forma los asuntos que inicialmente deben ser usados para Dios, para agradarse a sí mismos. La oración debe girar en torno a la voluntad de Dios, no en torno a nuestra voluntad. Por eso, cuando la iglesia en Jerusalén se reunió, el lugar donde estaban Dios tembló, porque ellos no pidieron para sí mismos. Ellos dijeron, soberano Señor, tú que estás en el cielo, lo que está pasando, y extiende tu mano para que mientras tus siervos predican tu palabra, sean hechas sanidades, sean hechos milagros, sean hechos arrepentimientos del Espíritu Santo en tu nombre, a fin de que las personas se salven, a fin de que las personas se acerquen a Cristo. Y cuando comenzaron a orar por denuedo, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo, que ellos oraron e hicieron una oración conforme a la voluntad de Dios. No buscaron la oración como un ritual para provocar algo positivo para ellos. No buscaron su propio deseo, sino que buscaron el deseo del Señor. Entonces, a mirar lo siguiente, y es que encontramos en la Escritura lugares verdaderamente donde aparece aquel asunto que sucedió con Nadab y Abiú, le ofrecieron fuego extraño al Señor y vemos que ellos recibieron un castigo por eso. Ellos ofrecieron fuego extraño. Ellos ofrecieron una receta diferente. Ellos ofrecieron algo distinto a lo que el Señor les había mandado, a lo que el Señor les había entregado respecto a quemar este incienso en el templo. El Señor nos habla del fuego que proviene de Él y nos muestra que no es el fuego extraño. Nos muestra que es el fuego correcto, por así decirlo, que es la oración verdadera, que es lo que verdaderamente tiene relevancia. Esta noche, porque esto es una introducción, vamos a observar qué es lo que verdaderamente tiene relevancia en la oración, qué es lo que no es fuego extraño, qué es lo que no se ajusta conforme a esos parámetros del Señor, sería fuego extraño. Y lo vamos a ver, estos 4 elementos que nos muestra la palabra del Señor, tiene que ver con los componentes de este incienso. En estos 4 elementos vamos a encontrar 4 asuntos tipológicos que tienen que ver con la vida de oración. Lo que no se encuentre aquí es fuego extraño. Lo que no se haga conforme a estos 4 elementos es fuego extraño. Lo que no se haga conforme a esto sería entonces una falta, porque el Señor nos está llamando a hacer oración conforme a su voluntad y conforme a estos elementos. Vemos entonces que el altar, al igual que el altar de bronce, tenían 4 cuernos. Esos 4 cuernos también nos representan de alguna forma esos elementos, esos 4 poderes, estos 4 asuntos relacionados que tienen que ver con la composición de este incienso. Entonces vamos a hablar de estos 4 elementos. Y al observar estos 4 elementos, vamos a examinar cada uno en nuestro corazón nuestra vida de oración, la vida de oración que tenemos. Y si no tenemos una vida de oración, tenemos que iniciar una vida de oración. Tenemos que perseverar en una vida de oración. Recordemos que la oración es ese deseo de acercarnos al Señor, de conocer. La oración es hablar con Dios, pero lo que nos lleva a eso no es una necesidad, aunque nos puede llevar a una necesidad, porque las peticiones tienen que ver con eso y está bien, pero estamos hablando de algo diferente. Estamos hablando que la oración que debe hacerle al Señor la debe dirigir el hambre y la sed por arder, el hambre y la sed por conocer al Señor. Podemos, en medio de esa hambre y esa sed, hacer peticiones, hacemos rogativas y hacemos acciones de gracias.
Pero la columna vertebral de esa práctica de oración es el apetito por Dios. Vamos a leer entonces esos 4 elementos. Número 1, dice aquí la palabra del Señor en Éxodo 30, verso 34. Toma especies aromáticas. ¿Cuáles son las especies aromáticas? 4. Estacte, aromática, gálbano aromático e incienso. Son esas 4 elementos del altar que se tenían que quemar en el altar de oro. Vamos entonces a hablar del primero de ellos. Se habla acerca del estacte. Estacte es interesante porque esa palabra estacte en el hebreo es nataf. Eso es lo que significa. En el hebreo se dice nataf, estacte. Y ese estacte significa, o esa palabra nataf, significa gotear, significa hablar por inspiración, eso significa esa palabra, significa profetizar. Entonces vemos que el estacte, y se le menciona estacte a una savia determinada que gotea árbol. Vemos que ese estacte es algo que gotea y por eso recibe ese nombre. Pero como el hebreo es abundante y tiene de alguna forma diversos significados, también significa inspiración. Porque inspiración es como una gota del cielo que cae en nuestro espíritu y nos lleva a proclamar algo para Dios. Entonces, para hablar de esta inspiración, estamos diciendo que la oración debe ser inspirada por Dios. Estamos hablando que la oración debe ser en el corazón de Dios. Un hermano decía que hay que orar para orar. De alguna forma que podemos hacer oraciones, pero lo que el Señor quiere es que nuestra oración proceda de su corazón y que ese corazón sea de nuestro espíritu porque Él es su causa, no es nuestra causa. No estamos quemando el incienso para olerlo nosotros, aunque podemos hacer peticiones y rogativas, sino que estamos siendo un sacerdocio. Estamos participando de este sacerdocio y es un sacerdocio colectivo. Ese sacerdocio colectivo es la consecuencia de este sacerdocio individual. Nataf, estacte, es la palabra gotear. Ese estacte salía de los árboles y goteaba, y ese goteo significa la inspiración. Cuando el Espíritu Santo venía sobre los profetas, ellos hablaban por inspiración, inspirados por el Espíritu Santo, no hablaban de su propia cuenta. No dijo lo mismo el Señor cuando ustedes son llevados ante gobernantes y reyes, no preparen lo que vayan a decir, sino que el Espíritu de Dios les dará la palabra en aquel momento. Es porque traía inspiración. No es la inspiración de la creatividad humana, no es la inspiración de los talentos humanos, es la inspiración de la unción del Espíritu Santo en nuestra vida. Debemos buscar la inspiración en la oración. La oración es en inspiración y para inspiración. Vemos entonces algo que quiero compartir con los hermanos. De verdad es importante mencionarlo. Y es que la palabra del Señor nos muestra que Jesús es el sumo sacerdote. Eso lo muestra Hebreos. De alguna forma, Hebreos nos revela a Cristo como sumo sacerdote. De alguna forma lo vemos también en Zacarías, vemos el sacerdocio de Cristo. Y es que nos muestra la palabra del Señor el sacerdocio de Cristo. Pero en este contexto y en este caso vemos que es un sacerdocio espiritual y es un sacerdocio celestial, porque la palabra del Señor nos dice que el Señor está en el cielo y que está intercediendo por nosotros. Él es el sumo sacerdote de ese templo celestial. Él es ese sumo sacerdote de ese templo de los cielos. Si leemos Apocalipsis, vamos a ver un templo y el templo se abrió. Dice la palabra del Señor que el arca del pacto se veía en el templo. Dice la palabra del Señor que había un altar de oro. En Apocalipsis lo dice. O sea, vemos cómo en el cielo hay un templo y hay unos elementos. Y es por eso que el Señor le dice a Moisés que tenía que hacer el tabernáculo y el templo conforme al modelo que él vio en el mundo. Porque en el cielo y en los lugares celestiales hay este templo, está este templo. Y en este templo
de alguna forma lo vemos en Apocalipsis, tiene que ver con la gloria de Dios, y tiene que ver con el tercer cielo y la esencia de Dios, y es donde está el Señor Jesús ministrando en este momento. Él es el sumo sacerdote que intercede por nosotros. Mientras hay un acusador, Él es el abogado por nosotros. Él es el que se muestra constantemente al Padre para mostrar esa obra, para mostrar esa obra, para reflejar esa gracia y recordar y mantener la memoria de su sacrificio, no solamente delante del Padre, sino delante de principados y potestades. Pero hay algo interesante, hermanos, y es que mientras un sacerdocio celestial, también había un sacerdocio terrenal. Y en la tierra la exigencia era que hubiese un sumo sacerdote terrenal. Y quiero enfocarme en ese sacerdocio terrenal, porque la palabra del Señor, bueno, la historia nos muestra, y en este momento no tengo los versículos bien, digamos, no los recuerdo bien, pero sé que en 25 hay uno en el cual se un segundo sacerdote. La tradición judía revela que el sumo sacerdote tenía un ayudante, y ese ayudante del sumo sacerdote se le conocía como el Agán, como el Sején, y era un ayudante del sumo sacerdote que tenía que estar con él si el sumo sacerdote necesitaba algo. Y de hecho la tradición judía dice que si el sumo sacerdote por algún motivo no podía, digamos, hacer algo, el Agán tenía que inmediatamente procurar hacer eso. Y vemos eso en la tradición judía porque vemos que hay un segundo sumo sacerdote. Y es interesante eso, porque de alguna forma vemos que también lo ve en nuestra realidad, y que el Espíritu Santo. La palabra del Señor dice que el Señor Jesús intercede por nosotros, lo dice Romanos 8:34, pero también dice en Romanos 8:26 que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, en el sumo sacerdote, en la por nosotros con gemidos indecibles, estenagmos, gemidos indecibles. Esa palabra intercede es en turjano, pero lo interesante es que cuando se habla del sacerdocio del Espíritu Santo, no se dice en turjano, sino que se dice hiper o uper en turjano. Si tú revisas Romanos 8, en Romanos 8 aparecen las dos intercesiones, el Señor Jesús y la del Espíritu Santo. En Romanos 8:34 dice que Jesús intercede por nosotros, en turjano. Y en Romanos 8:20, cuando dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros, la palabra es uper en turjano, o sea, le añade ese uper, y ese uper significa más allá o por el bien. Eso significa que la intercesión que hace el Espíritu Santo es una intercesión la cual inspira a nuestro espíritu una oración conforme a la voluntad de Dios. Esa intercesión del Espíritu Santo tiene que ver con guiarnos a nosotros a centrarnos en la voluntad de Dios. Estamos hablando de estacte. Estacte tiene que ver con la inspiración. Estacte tiene que ver con el sacerdocio del Espíritu Santo aquí en la tierra, porque si estamos en la palabra y lo sabemos, el Espíritu en la tierra con la iglesia, el Señor Jesús lo dijo, no los huérfanos vendré a vosotros. Entonces el Espíritu Santo está en nosotros, es el que nos trae la verdad, nos revela la palabra, pero nos guía en las oraciones, que las oraciones sean conforme a la voluntad de Dios, porque la palabra del Señor dice que nosotros no sabemos pedir como conviene. Y es por eso que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esa palabra, gemidos indecibles, es interesante, porque esa es la misma palabra que se usa en Hechos 7, cuando Esteban estaba narrando ese discurso hacia los judíos y estaba diciendo de alguna forma que el pueblo de Israel estaba giendo a causa de servidumbre. Cuando estaba contando la historia de él hace un recuento histórico
7 es uno de los textos más largos de Hechos, pero en ese recuento histórico de que el pueblo de Israel estaba atrapado y que ellos comenzaron a gemir a causa de su servidumbre. Esa misma palabra gemir es estenamos, que es la misma palabra que se usa en Romanos 8 cuando dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos invisibles. ¿Qué significa esto? Significa que Él intercede por nosotros a causa de lo que Dios considera que es nuestra servidumbre. Esa intercesión tiene que ver para nuestra liberación, para sacarnos de Egipto, para sacarnos de Babilonia, para sacar a Babilonia de nuestro corazón, para sincronizarnos con la voluntad de Dios, para que hagamos oraciones conforme a su voluntad y no conforme a nuestros caprichos, a nuestros deseos y a una cantidad de cosas que tiene que ver más con la contaminación de nuestra alma que con un corazón verdaderamente rendido, que está lleno de apetito para hacer la voluntad de Dios. Así que la inspiración es necesaria para que este incienso no sea fuego extraño. Una inspiración que provenga del Espíritu Santo, que ejerce ese sacerdocio en medio del templo que es la iglesia. El Espíritu Santo pidiendo por nosotros aquí en la tierra, mientras Cristo está en el cielo intercediendo por nosotros. Esa es la palabra que se refiere a estacte. Entonces, la oración debe ser inspiración y para inspiración. Vamos a el segundo punto, vamos a ver 4 y terminamos. Estacte, el segundo elemento es uña aromática, Éxodo 34, uña aromática. Esa palabra uña aromática es interesante observarlo porque ¿qué era la uña aromática? Esa palabra en el hebreo es chehelet, que significa pelar, significa escama y significa concha. Eso significa la palabra. No estamos hablando de nada más, sino de la palabra. Interesante porque la uña aromática realmente era escama que tenía un molusco o un marisco. Era realmente una escama que tenía un animalito de mar, un animalito que salía del mar, un animalito que cortaba estas escamas y de acuerdo a los estudiosos dicen que el nombre científico, y realmente me grabé ese que me llamó mucho la atención. Normalmente uno no se graban nombres científicos, imagínense el nombre científico de las plantas o de los animales, pero es interesante, el nombre científico de ese animalito es Ungis odoratus, es el nombre científico, Ungis odoratus, es el nombre científico del animalito del cual salían estas escamas para elaborar ese incienso. Y es que ese nombre Ungis odoratus significa ungido para adorar. No es un nombre griego, no es un nombre hebreo, significa ungis odoratus en el nombre científico y significa ungido para adorar. Entonces, este animalito que yace en el océano y que era usado para sacarle las escamas para poder elaborar este incienso, era necesario, porque cada elemento es necesario. El incienso no se podía elaborar con 3 elementos o con 2, sino con los 4 elementos. Y uno era una escama que tenía este animalito. Gelet es la palabra. ¿Recuerdan los hermanos? En Hechos capítulo 9, el Espíritu Santo me trae ese recuerdo. En Hechos capítulo 9, que dice la palabra que el apóstol Pablo iba camino a Damasco, Saulo de Tarso. Bueno, se le aparece el Señor, conocemos la historia. El Espíritu Santo guía a un hombre llamado Ananías a ir a donde de Tarso para que orara por él y recibiera la vista. Y dice Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9 dice que le cayeron de los ojos como escamas y que recibió la vista. Cuando Ananías entró y le dijo a Saulo, hermano Saulo, el Señor se te apareció en el camino, me ha enviado para que recibas la vista. Cuando Ananías ora, dice esto, que le cayeron de los ojos como escamas,
como escamas. Es interesante porque esas escamas las vemos aquí. Esas escamas las vemos también aquí. Y es que, ¿qué representa la uña arómatica? ¿Qué representa esta escama? Representa la rendición. De alguna forma, Saulo de Tarso creía que tenía mucho entendimiento. Lo que lo llevó a perseguir a la iglesia y a perseguir a los cristianos fue un ensimismamiento del conocimiento que él tenía de la Torá y un ensimismamiento de su religiosidad. Y él estaba convencido que estaba rendiendo culto a Dios. Eso fue lo que Jesús dijo. Vendrán momentos donde aparecerán algunos que crean que rinden culto a Dios y los perseguirán. Eso es lo que dice el Señor y se cumplió en Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso, de alguna forma, iba camino a Damasco y se le apareció el Señor y lo tumbó y lo derribó del caballo. Esa palabra de espíritu, que significa caer, significa rendirse, significa eso. Y él no podía ver, él creía que tenía mucho entendimiento y él creía que veía mucho, pero quedó ciego 3 días. Y en esos 3 días el Señor lo quebró. En esos 3 días el Señor se le reveló y le mostró la realidad. Y fue entonces cuando le cayeron de los ojos como escamas que él entendió que había sido quebrado. Ese animalito, un Historatus, tiene que ser quebrado. Lo que hace parte de este incienso es la concha del animalito. No es el animalito, él lo protege. Porque nos está mostrando el Señor acá de que es nuestra rendición. Es que el Señor debe quebrar esa escamas en nosotros. Esa concha en nosotros para que nosotros nos rindamos a Él. Las oraciones no pueden ser guiadas por el orgullo, por la vanagloria, por la altanería, sino por un corazón que está rendido al Señor. Y verdaderamente confío en el Espíritu Santo que en esta noche los hermanos comprendiendo la palabra. De igual forma estamos grabando. Pero eso significa ungis odoratus, ungido para adorar. Y es que la palabra adoración, ¿saben qué significa? Cuando escuchamos esa palabra adoración no significa cantar, no significa entonar un instrumento. La palabra adoración en el griego significa besar como el perro lame la mano del amo. Eso significa la palabra adoración. Nos está mostrando que la adoración es una condición del corazón. La adoración es una actitud de nuestro corazón. El Señor busca que seamos adoradores en espíritu y verdad. Y de ese corazón rendido, Señor, de ese espíritu de adoración, de esa condición en la cual estamos rendidos al Señor, es que procede la alabanza. Fruto de la vida, confiesa en tu nombre, dice Hebreos. Alabanza y adoración son 2 palabras diferentes. La adoración tiene que ver con lo interno y la alabanza tiene que ver con la expresión de la adoración. Tú puedes cantar, pero no estar pensando en el Señor. Tú puedes cantar, pero sin arrepentimiento. Tú puedes cantar, pero desesperado porque termine la reunión, hacer alguna cosa que sea indebida. El Señor no quiere eso. El Señor, nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos. Ustedes pueden escuchar aquí hablando y pueden escucharnos cantando, pero el que pesa en nuestro corazón es el Señor. Él sabe si verdaderamente lo estamos alabando con el corazón. Él sabe si verdaderamente perdonamos, si verdaderamente nos apartamos de la inmoralidad sexual, si verdaderamente abandonamos el pecado, si verdaderamente nuestro corazón queremos servirlo por amor y no porque nos vean. Si verdaderamente queremos acercarnos a Él porque estamos desesperados, porque queremos experimentar su presencia, un deseo por su presencia, o si queremos encontrar en Él algo que de alguna forma nos beneficie quizás materialmente. Es un ejemplo. La adoración es una condición del corazón. ¿Recuerdan los hermanos con Gedeón? Cuando Gedeón iba a enfrentar a los madianitas, Gedeón llevó gran cantidad de personas. Y el Señor solamente le permitió ir a Gedeón con un grupo de hombres, creo que eran 120, no sé si era, no recuerdo bien, pero creo que eran 120, y estos hombres fueron escogidos porque
se arrodillaron a beber de las aguas como perros. Fue la palabra que usó el Señor, que beban de las aguas como perros. Los otros no lo hicieron de esa forma. Ellos fueron escogidos por eso, porque en ese arrodillarse como perros, eso significa adoración, una condición del corazón, un anhelo por rendirse al Señor, un anhelo por entender que lo necesitamos. Miren lo que sucedió con la mujer sirofenicia, que estamos hablando de los perros y de la adoración. Señor, sana a mi hija. Y le dice el Señor, no te es lícito tomar el pan de los hijos, no es lícito tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos, y comparó a los gentiles con perrillos, con animales. ¿Qué le dijo la mujer? Sí, Señor, pero aún los perros comen de la mesa de sus amos. Y eso conmovió el corazón del Señor, y el Señor fue maravillado por esa fe de esa mujer. Adoración, eso es la uña aromática. La uña aromática, shehelet, pelar o escama concha. ¿Saben qué es interesante? Mucho estudiar y observar las palabras en griego y en el hebreo, porque veo que hay asuntos interesantes allí. Pero esa palabra shehelet viene de una palabra chahal, que significa rugir. Es interesante, significa león. De alguna forma nos está mostrando que es el león que es Cristo debe rugir y quebrar nuestras escamas. Debe quebrar nuestro viejo hombre. ¿Por qué este animalito salía del mar? Porque el mar representa el mundo. Porque ese animal representa arrastrar el mundo. Salimos de Egipto, pero a veces Egipto no ha salido de nuestro corazón. Y por eso tenemos que ser quebrados por el rugido del león. De alguna forma vemos entonces que esas escamas representan el viejo hombre y la vieja naturaleza y existencia. Para Pablo era el intelecto. Para Saulo de Tarso era sus títulos. Para nosotros quizás es otra cosa. Pero siempre hay algo a lo cual debemos renunciar cada día. Hay cruz para acercarnos al Señor. Entonces eso es la uña aromática. El estacte representa la oración que es en inspiración y inspiración. La uña aromática es la oración que es en rendición y para rendición. Significa que dentro de los elementos que se fabrican, dentro de los elementos que se usan para el incienso, para la oración, la rendición debe estar presente. Si no hay rendición, es fuego extraño. Si no hay inspiración, es fuego extraño. El Señor ve de lejos al arrogante, al altivo, dice la palabra, pero el que se humilla, el que viene contrito y humillado, lo ve de cerca. Estoy parafraseando. Vamos a mirar el tercer elemento. Son 4 y terminamos. El tercer elemento, gálbano aromático. La palabra es gálbano aromático. Y realmente también es un elemento interesante. Porque ese gálbano aromático era una resina pegajosa, grasosa, que se obtenía. Esa palabra gálbano en hebreo es helbena, que significa gordura, significa abundancia, y de alguna forma ese gálbano nos está hablando de crecimiento. Cuando nos habla de gordura, nos está hablando de alimento, porque eso significa abundancia, crecimiento. Pero es el crecimiento que da Dios. ¿Recuerdan lo que dice el apóstol Pablo, que dice que yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios? Hay apóstoles que siembran, hay apóstoles que riegan, ¿sí? Pero el crecimiento lo da Dios. El crecimiento es el que da Dios. Colosenses habla de algunos que fueron hinchados vanamente por su propia mente carnal. Dice, vanamente hinchados por propiamente carnal y no haciéndose a la cabeza, dice ese texto colosense. Esa palabra hinchazón es interesante porque la hinchazón es un falso crecimiento. Si ustedes se golpean, se machucan un dedo, etcétera, ustedes van a ver que se va a inflamar. Y la hinchazón y la inflamación nos puede mostrar un falso crecimiento. Es decir, tu mano está creciendo. Una persona dice, uy, tu mano te creció. Por ejemplo, sabemos que no está creciendo, sabemos que hay un dolor, que hay un golpe, que es un falso crecimiento.
vanamente hinchado por su propia mente carnal, dice la palabra, y no haciéndose a la cabeza, no agarrando la cabeza, no sosteniendo la cabeza que es Cristo. ¿Recuerdan a Jacob cuando batallaba con el varón y se asió de él y soltaba? Nos está hablando de que el crecimiento viene verdaderamente cuando echamos mano del Señor, cuando como miembros del cuerpo de Cristo estamos unidos a la cabeza Cristo. Cuando eso sucede, el cuerpo de Cristo va a tener un verdadero crecimiento. Pero si realmente no estamos haciendo eso de esa forma, nuestro crecimiento no es siendo verdadero. Nuestro crecimiento no está siendo genuino. Entonces, cuando hablamos del gálbano, estamos hablando del crecimiento que damos. Pero quiero decirles algo muy interesante acerca del gálbano. Y es que el gálbano necesita los demás elementos para crecer. ¿Cuáles elementos? Ya mencionamos, el estacte, la uña aromática y el incienso. No lo hemos mencionado. ¿Por qué? Porque imagínense en que el gálbano, si se quema solo en la vida real, produce un olor horrible. Es interesante, porque el gálbano, para que huela rico, debe quemarse junto con los demás elementos. Si se quema solo el gálbano, huele horrible. Y eso nos está hablando de la importancia de la unidad, de la importancia de que las oraciones que hacemos no deben ser oraciones individuales, no deben ser oraciones sectarias, no deben ser oraciones separadas del propósito de Dios, del corazón de Dios. Cuando Pedro llegó a la casa, toda la iglesia se reunió para escucharlo. No se separó un grupo aparte para orar, otro grupo aparte para orar, no. Oraron como iglesia y oraron juntos de esa realidad. No quiere decir que no podamos orar, debemos orar todo el tiempo. La palabra del Señor nos habla de orar sin cesar, porque ese fuego y ese incienso tenía que estar constantemente invadiendo la atmósfera del lugar santo y del lugar santísimo. Ese perfume nos habla de una constancia en la oración. Pero el gálbano no se podía quemar solo, porque si se quema solo es fuego de daño. Si se quema solo, huele feo. Al Señor no le huele agradable. Las oraciones que la iglesia debe hacer, son oraciones centradas en la voluntad de Dios, y debe haber una unidad en esas oraciones. El gálbano produce un olor repugnante cuando se quema solo, y por eso necesita de la uña aromática, que es la rendición, del estacte, que es la inspiración. Y de esa forma, el gálbano se convierte verdaderamente en lo que es crecimiento. Si el gálbano se quema solo, huele feo. Estoy repitiéndolo mucho, pero es importante. Pero si se quema junto con los demás elementos, va a ser verdadera fragancia. A veces oramos para crecer nosotros espiritualmente. A veces oramos porque queremos cosas para nosotros. Pero no entendemos que el Señor tiene una causa. La causa del Señor, como dice Efesios. Por esta causa, yo mis rodillas. Él repite mucho esa palabra, la causa en Efesios. La causa, que es la causa del Señor, la voluntad del Señor, la casa del Señor, la obra del Señor, el testimonio del Señor. Y el Señor quiere que nosotros oremos conforme a esa causa. Podemos hacer peticiones, no estamos diciendo que no, rogativas y acciones de gracias, pero la oración es un anhelo ardiente por conocerlo y por hacer su voluntad. Gálbano aromático. También era usado para medicina, porque en el crecimiento que da Dios hay sanidad, porque Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, y en esa interacción de los pámpanos con la vid hay vida, y en la vida hay crecimiento. Si el pámpano se separa de la vid, el fruto no sigue creciendo. Ustedes ven un fruto verde, ¿sí?, que está iniciando, le decimos vid, y ustedes lo arrancan del árbol y no crece. No crece, no madura ese fruto. Ese crecimiento solamente se da asidos a la cabeza y en medio de la comunión con los hermanos. Termino, hermanos, con el último elemento, el incienso. Y quiero decir que la oración
debe hacerse en unidad y para unidad, cuando hablo del gálbano. Pero quiero hablar ahorita del incienso y termino. Gracias por tolerarme. Incienso, la palabra de incienso, porque dice incienso puro, es interesante, dice incienso puro. La palabra es que significa blancura. Eso significa incienso puro, blancura. Y nos está hablando de pureza, nos está hablando de transparencia, nos está hablando de la necesidad de que en las oraciones haya pureza y haya transparencia. Y alrededor de lo que es la pureza podemos hablar mucho más. Y es que la pureza tiene que ver con la limpieza de nuestro corazón. La pureza tiene que ver con alejarnos del pecado. La pureza tiene que ver con que nuestras oraciones no tengan estorbo, como dice Primera de Pedro 3:7. La pureza tiene que ver con lo que el Señor dijo. Si traes tu ofrenda al altar, deja allí tu ofrenda y ve y ponte en paz con tu hermano. La pureza tiene que ver con transparencia, con sinceridad. ¿Saben por qué el diablo juega muchas veces con nuestras mentes y produce la murmuración en medio de la casa de Dios? Porque nosotros no somos sinceros entre nosotros mismos. Porque no tenemos la madurez para sentarnos frente al otro y decirle, hermano, quiero saber si esto fue así. Quiero saber si esto fue así. A veces esperamos que pase algo para buscar al hermano en vez de buscarlo desde antes, cuando el diablo está trayendo cosas a nuestra mente. Así es. Hay que buscar a los hermanos cuando hay situación, cuando creemos, cuando los demás dicen cosas. Tenemos que tratar de evitar la murmuración, tratar de hablar con nuestros hermanos y que haya pureza en la casa de Dios, que haya transparencia, que haya sinceridad. No está mal sentir cosas a veces en el corazón, a veces uno siente cosas, pero debe expresarlas en madurez. Somos hijos de Dios, somos la casa de Dios. ¿O acaso la iglesia no va a juzgar a los ángeles, como dice la palabra? Tenemos que ser maduros, tenemos que ser sinceros, tenemos que ser abiertos, tenemos que buscar a nuestros hermanos, tenemos que buscar la unidad, tenemos que ser sinceros, tenemos que reconocer. Si sentimos celos, decir sentí celos. Si sentimos envidia, decir sentí envidia. Sentí algo malo, hermano, sentí esto, perdóneme. Hermano, pienso esto. ¿Es así? No, hermano, no es así. Discúlpeme. Era así. Buscar la unidad. Si la iglesia fuese transparente y fuese sincera, realmente las cosas serían completamente diferentes. El diablo juega con nuestros pensamientos. Pero no solamente la pureza y la transparencia es eso. La pureza y la transparencia es buscar al Señor por quien Él es. No por lo que hace o por lo que tiene o por lo que puede darme, sino por quien Él es. Hay que buscarlo en pureza de corazón y para pureza. Hay que entender que para acercarse al Señor debemos apartarnos de nuestros pecados. Si nosotros estamos atados a algún pecado, tenemos una práctica pecaminosa determinada que no hemos soltado, tenemos que dejarla. Tenemos que soltar las prácticas pecaminosas. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y buscar al Señor en pureza y para pureza. Confesar nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonarnos, pero no solo confesarlos, sino también apartarnos de nuestros pecados. Y estos son los 4 componentes del incienso. Vemos entonces, para hacer un resumen, el acte, que es la inspiración, que procede del Espíritu Santo. La oración es en inspiración y para inspiración. Él nos inspira y nos trae inspiración, y esa inspiración es la que capacita para servirlo en la obra. En inspiración y para inspiración. La uña aromática es la rendición. La oración debe ser en rendición de corazón y para que el Señor continúe quebrándonos para cada vez estar más rendidos. Siempre podemos más, hermano. El gálbano, el crecimiento que se da en la unidad. La oración es en unidad y para crecer, asidos a la cabeza. Y la oración en el incienso es en pureza y en transparencia para que el Señor traiga más transparencia. Y de esa forma, ese fuego que se quema no sería fuego extraño. De lo contrario, si falta alguno de estos elementos, es
fuego extraño. Y ya sabemos lo que le pasó a Nadab y a Abiú a causa de quemar ese fuego extraño. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes, mis hermanos. Bendiciones. Gracias, hermanos. Amén. Amén. Amén, hermano. Muchas gracias. Listo, Juan. Amén. Gracias. Amén. Gracias, Juan David. Bueno. Vamos a darle las gracias al Señor por su palabra, por nuestro hermano Juan. Y estaremos mañana en la comunión del partimiento del pan. Quedan los hermanos que fueron invitados por Juan David, invitados a este partimiento, si no tienen un lugar en donde hacerlo. Si lo tienen, pues les recomendamos que lo hagan en sus respectivas localidades. ¿Quieres, Juan, orar para terminar la reunión y poner delante del Señor lo que se compartió hoy? Espero que sí, mi hermano. Amén. Padre, te damos gracias porque tú nos permites acercarnos a ti, gracias al sacrificio de tu Hijo, Señor. Gracias porque nosotros, Señor, te encontramos en Cristo, porque tú nos encontraste a nosotros. Gracias porque nos abres el camino para acercarnos a ti. Señor, nosotros necesitamos desesperadamente pasar tiempo a tus pies y entender que la oración es la expresión de un corazón que está desesperado por verte y por amarte. Señor, ayúdanos a profundizar y experimentar la realidad de la oración y a tener vida de oración. Trae inspiración, Espíritu Santo. Gotea sobre nosotros con tu aceite, Espíritu Santo. Ayúdanos a rendirnos, porque solo tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ayúdanos a entender que esto es algo que necesitamos hacer en unidad y no individualmente. Y ayúdanos a permanecer en pureza y a limpiarnos cada día y acercarnos a ti, porque tú eres la pureza, Señor. Intercede por nosotros, Espíritu Santo, porque podemos pedir como conviene. Intercede por nosotros, Señor Jesús, porque eres tú quien está delante del Padre. Y aviva tu obra en medio de este tiempo, y aviva el fuego en esta localidad para ser el candelero que tú quieres que seamos, Señor. Y ayúdanos a sumergirnos en oración y a no desmayar y a velar y a permanecer hasta tu regreso. Gracias, Padre Celestial. Síguenos revelando el misterio de Cristo. Síguenos guiando. Te alabamos y te exaltamos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Amén, hermano. Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén. 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 Hermanos, bendiciones a todos. Muchas gracias, Juan David. Gracias, Juan David. Bueno, Guarde, bendiciones a todos. nos Buenas despedimos. noches. Hasta ahora, pues, el Señor nos ha permitido participar de esta comunión. Desde aquí, a nombre de los hermanos de Cali, me despido de los que puedo ver participando en esta reunión: Javier, Jaime, Gloria, Blanca Nidia, María Victoria, Luz Estela, Julián y Margarita, Diego, Juanda, Luis Gerardo, Mana Yanín, David González y Mayra, Andrea, y me imagino que allá están todos los hermanos de Patio Bonito, y hermana Karen, que aprovechamos para preguntarte cómo sigues, cómo has estado,
Hola, hermanos, bendiciones, ¿cómo están? Bien, muchísimas gracias. Ya estoy mucho mejor, estoy sin nada de síntomas gripales, ahí esperando a que vuelva mis otros sentidos. Listo, mi hermana. Muchas Entonces, gracias por sus oraciones. seguiremos orando por ti, al igual que por hermanos que se encuentran en condiciones de dificultad, están pasando por quebrantos de salud. Pero sabemos que tenemos un Padre en los cielos que vela por nosotros y atiende en Cristo. Su Hijo atiende las necesidades de sus hijos. Entonces, bueno, Amén. qué bueno saber que estás bien. Amén, muchísimas gracias. Nos vemos entonces mañana, hermano, a partir de las 6 de la tarde, como es costumbre. Vamos a empezar mañana a esa hora, un poquito más temprano de las 7, en virtud que hay toque de queda, entonces para poder extendernos por ahí hasta las 8:30. Les esperamos, hermanos, y que el Señor, conforme a la semilla que ha sido sembrada hoy, siga dando crecimiento a fin de que tengamos el fruto esperado, que le glorifique. Amén. Listo, Javier, ¿tienes algo? Te vi levantar la mano. Sí, hermano, para preguntarle que si ya han definido o mañana estar pendiente a dónde, en qué casa va a ser la comunión. Nos vamos a reunir, Dios mediante, en nuestro apartamento mañana. Ah, bueno, hermano, ya estaremos. Bueno, los esperamos entonces. Que Dios los bendiga. Listo. Amén, hermano. Amén. Chao, bendiciones, que tengan una buena noche. Amén. Camila. Sofía, hasta luego, que estén bien.